¿Sí se oye? Bueno, ¿sí se oye? Vale. Eh, Bueno, ah, una cosa, la sesión de ayer, digamos, no se grabó, o sea, configuré mal el programa ese y no se grabó el sonido, entonces la voy a tener que, o sea, voy a grabar la sesión por aparte, pero por eso todavía no la he subido. Esta, en principio, sí la subiría hoy, bueno, yo creo que hoy en la madrugada, más bien. Porque ya vi bien ese asunto de la configuración del audio, pero si la pasada no se le grabó el sonido, entonces la voy a tener que grabar desde cero y por eso aún no la he subido. Eh, en todo sí, caso, a ver, ¿sí se ve la pantalla bien? sí, ¿Sí se ve que la cambio? sí, Ah, muy bien. Ah, bueno, ¿sí leyeron la lectura? ¿O cuántos leyeron? A ver, sin la manita del Teams del Teams del Meet. ¿Hay manita aquí? ¿O no? O si no, pónganla en el chat. Si leyeron, ¿cuántos leyeron? Pongan yo ahí en el chat para los que leyeron la lectura. O la empezaron a leer, igual no la terminaron. Un poco yo. Digo, realmente, bueno, era una lectura un poco. Sí, estaba un poco larga para leérsela. Aparte, bueno, sí, la de Gustavo Bueno. Digo, la parte importante era, yo creo que a partir de la página 15. Digo, estaba planeado. ¿Era 15? A ver, déjenme la checo. Era a partir de lo de qué es la filosofía, pero digamos que como que necesitas un poco el contexto, entonces por eso puse también el inicio. De todos modos, o sea, por cuestiones de ese tiempo, pues no vamos a revisar la primera parte, nada más a partir de donde dice la filosofía, entonces por ahí vi que alguien nada más leyó hasta el lugar, entonces, sí. Pues sí, no hay problema. Ahorita más o menos la voy a resumir, que es la parte que nos interesa. Digo, la otra parte también, sí, o sea, sí vale la pena leerla toda, porque, o sea, de hecho, la lectura que le todavía le falta la mitad, que ya habla de la educación de la filosofía en la educación, pero eso ya ahorita no nos interesa tanto, porque pues es nada más esta parte que ahorita vamos a ver. Bueno, en el texto digamos que se definen diferentes acepciones en la filosofía, ¿no? Y hay una que le llaman filosofía exenta respecto al presente, otra filosofía implantada o inmersa respecto al presente, ¿no? Y bueno, hay como subdivisiones y algo importante es, digamos que hace varios tipos de clasificaciones, ahorita vamos a ver, es un poquito más a detalle, pero primero vamos a ver ahora sí que una por una, ¿no? Pero la filosofía exenta respecto al presente básicamente lo que quiere decir es no va a considerar las cuestiones sociales, culturales, políticas, antropológicas, tecnológicas, lo que sea que tenga que ver con el presente y se va a entender más como un saber trascendental, digamos. Eh, no va a considerar cosas contingentes en ese sentido. Lo contingente básicamente significa que no es algo necesario, sino que se va a ir a cosas, no sé, a preguntas muy importantes que considere trascendentes y por eso también se dice que es un conocimiento sustantivo, o sea, eso de sustantivo y también igual suena medio raro, ese es un poco el lenguaje o la jerga que maneja este Gustavo Bueno en sus textos, entonces trataré de explicar los términos para que no se les bueno, para que no tengan tanto problema. Eso de sustantivo, o sea, por ejemplo, es que hay temas, digamos, conceptos o una, un campo que es específico del estudio de la filosofía, ¿no? Entonces, temas, o sea, la filosofía se entiende en ese sentido como un saber que... Ay, esperen, tengo que aceptar. Ahí está. Ay, uy, perdón, ahí está. O sea, en ese sentido, pues la filosofía se entiende como algo que tiene contenido propio, ¿no? Eso pues va a ser ahorita vamos a ver otros tipos otro tipo de filosofía que se llama filosofía adjetiva, que ahí igual se nota un poco más el contraste. También pues el criterio que se utiliza para esta clasificación es respecto al presente, ¿no? Que
o sea, va a tener consideraciones, más bien no va a tener las consideraciones respecto al presente y entonces va a ser exenta a la actualidad, ¿no? Entonces, en este tipo de filosofías, pues encontramos primero las filosofías dogmáticas o escolásticas, ¿no? Em, este tipo de filosofías básicamente es lo que había mencionado. Hay, digamos que Gustavo Bueno sobre todo aquí como que lo va manejando en ejemplos. Entonces pone la filosofía atomista, la cartesiana, la neocantiana, la del Diamat, que ayer hablamos un poco. Estas son como escuelas, o sea, por ejemplo, el tomismo original, o sea, no sé si conozcan a Santo Tomás de Aquino, que fue un filósofo muy allegado a la religión judeocristiana, bueno, al catolicismo sobre todo. Y lo que hizo este Aquino básicamente fue sintetizar el pensamiento de Aristóteles con el de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces es un pensador bastante relevante en ese sentido. Tuvo muchísima influencia, pero pues eventualmente pues llegó el modernismo con la filosofía de Descartes. Después también estuvo la filosofía neocantiana. Es una filosofía, esta casi no se habla, de hecho no es muy famosa, pero, o sea, bueno, es muy, todavía tiene mucha presencia, sobre todo en el ámbito académico, pero no es tan difundida. Por ejemplo, si habláramos de Nietzsche, pues igual ese sí todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero pues si te dicen, oye, dime un filósofo neocantiano, ¿no? Como, no sé, Gerald Cohen, uno de esos, pues nada, nadie los conoce. Y bueno, el Diamat, que es un poco lo que les mencioné ayer, que es como la filosofía oficial de la Unión Soviética. O sea, en ese sentido, lo que se intenta entender como filosofía es algo más general, una cosa muy, algo totalizador, ¿no? También está, bueno, la filosofía con un modo histórico. Este es, ¿cómo decirlo? Eh, lo que va a hacer es, también esto más o menos lo mencioné de hecho ayer, y es, por ejemplo, la obra de Aristóteles, muchas veces se lee como si fuera una suerte de cábala, ¿no? En el sentido de que intentan encontrar saberes ocultos en la obra de Aristóteles, ¿no? En vez de estar leyéndolo tal vez de una forma más histórica o doxográfica, pues se intenta, como, no sé, como la Biblia, por ejemplo, que creo que fue el ejemplo que le decía ayer, que primero dicen, oye, no, vamos a ver, bueno, según la religión, lo que sucede es que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, lo que hacían originalmente, sobre todo durante la Edad Media, era intentar interpretar lo que intentaba decir Dios mediante las escrituras, ¿no? Lo que sucede con ese tipo de filosofías básicamente es intentar hacer esto, pero con otros textos, ¿no? Ya sea con filosofía de Aristóteles, ya sea con Hegel, ya sea con Heidegger. Simplemente ya hay, o sea, estos pensadores o estos filósofos ya llegaron al conocimiento verdadero, absoluto, y nosotros lo que tenemos que hacer es un proceso de aproximación a ese conocimiento que ellos ya plantearon, ¿no? Entonces nosotros nada más vamos a estar dilucidando lo que ellos nos van diciendo. A ver. Bueno, sí, por otro lado, pues lo que les decía, ¿no? La filosofía implantada, que es como en contraste con la filosofía que está exenta respecto al presente. Esta simplemente lo que va a hacer es considerar pues las cuestiones políticas, tecnológicas, científicas, que no están aconteciendo en el momento en donde se está creando, ¿no? A ver, primero está la filosofía adjetiva, que esa otra vez se va a subdividir en la filosofía espontánea en la filosofía espontánea de los científicos y en la filosofía genetiva. Esta es, digamos, la forma más intuitiva de entenderla, es por esa frase, ¿no? Que la filosofía de los batunes se expresa en el modo de tocar sus tambores, ¿no? O sea, no hay un tema propio de la filosofía, simplemente la filosofía es algo que se va a presentar como un saber de segundo grado. Es una filosofía muy, muy extraña para lo que la mayoría de las personas entiende. Es tal cual, por ejemplo, la filosofía espontánea de los científicos. Esto originalmente fue, bueno, el término originalmente lo planteó Luis Althusser, que era un filósofo marxista, si no mal recuerdo. Luego Gustavo Bueno pues la retoma. Y básicamente lo que quiere decir es que si tú vas a una facultad de ciencias, no sé, algunos creo que estaban estudiando matemáticas o algo así, pero pues se darán cuenta de que
las ideas que, o sea, ya deja de los estudiantes de primer semestre, sino que incluso de profesores y gente de posgrado, o sea, doctores que se supone que son muy buenos, pues luego tienen ideas mm, muy burdas, ¿no? En respecto a la filosofía. Por ejemplo, hay un caso famoso que es este Neil deGrasse Tyson, ay, no me acuerdo cómo se llama, ¿ves? Sí, sí ubican al negrito de Cosmos. Ay, espérate. Ver todo, permitir. Se ubican al... Mm, no, Gustavo Bueno, cuando Gustavo Bueno, ay, no sé exactamente de qué año sea este texto, pero de hecho, por ejemplo, la filosofía analítica que tú mencionas estaría un poco englobada en esta filosofía espontánea de los científicos, bueno, al menos la filosofía actual, ¿no? Ahí habría que hacer como un matiz. O sea, sí, sí se ve que es muy sistemático, no es muy detallado en ese aspecto y podría dar la impresión de que es analítico, pero, o sea, sí está, o sea, los planteamientos los hace en un contexto muy diferente. O sea, este Gustavo Bueno no tiene una influencia de parte de la filosofía analítica. De hecho, sus influencias sobre todo son el, el bueno, lo que llama filosofía dogmática, ¿no? Del Diamat, de la filosofía de la Unión Soviética, y también la escolástica, ¿no? Ese señor, de hecho, o sea, o sea, la escolástica es una filosofía de la Edad Media que se parece mucho a la analítica en muchos aspectos, eso es verdad, pero no está dentro de la tradición analítica. Bueno, en todo caso, lo que decía es de bueno, sí, la filosofía expandida de los científicos son pues ideas, sobre todo son como las intuiciones filosóficas que muchas veces se van desarrollando por parte de los propios científicos, pero pues suelen ser postulados o bueno, planteamientos muy ingenuos. Les digo, ¿no? El negrito este de Cosmos decía algo así de que la filosofía ya no sirve para nada y que ahorita ya la ciencia responde todas las preguntas que antes la filosofía, ¿no? O sea, realmente esa es una postura bastante ingenua, o sea, por ejemplo, ese señor es un astrónomo bastante reconocido, o sea, no es alguien que de repente se puso a opinar de la nada, sino que en principio es alguien que sí tiene una formación y una trayectoria bastante pues impresionante, ¿no? Pero aún así lo que denota todo esto es precisamente que muchas veces los científicos pues, van a tener ideas muy ingenuas o van a tener un pensamiento pues igual no muy sofisticado respecto a ciertas preguntas filosóficas y en el momento en que llegan a hacer filosofía lo que van a intentar hacer es como extrapolar los conceptos de su campo en particular y los van a intentar como generalizar para toda la filosofía. Eso, por ejemplo, había un video, bueno, uno de los podcasts estos de Migala, ¿no? Que creo que invitaron a unos señores de, ¿de dónde? De Princeton, ¿no? O de Cambridge, una cosa así, que eran biólogos, algo así, pero que empezaron, creo que era el podcast de la evolución, ¿no? Entonces, estos señores, pues, o sea, seguramente son muy, muy buenos en su campo, ¿no? Digo, están estudiando la maestría en una universidad así bastante top. Pero pues empezaban a hablar, ¿no? De la evolución y como que empezaban a hablar y decían, no, es que la evolución precede a la existencia o a la vida, una cosa así. O sea, estaban divagando y están como que tomando conceptos de su campo, de su área específica y los intentaban extrapolar a otro ámbito tal vez más general en donde igual ya no era tan pertinente usarlos, ¿no? Em, bueno, también la filosofía genitiva, pues básicamente es más o menos lo que yo ayer les había mencionado, ¿no? De la diferencia entre epistemología y nociología. En epistemología, pues era filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces hay filosofía de la física, filosofía de la biología, filosofía de la psicología. O sea, lo que pasa es que hay unos saberes de primer grado, como pueden ser las ciencias, pero pues también pueden ser las artes bueno, en general cualquier cosa por ejemplo, un departamento de Estado, que da el ejemplo ahí Gustavo Bueno, y a partir de estas prácticas o de estas disciplinas de primer orden, pues se hacen reflexiones sobre estas prácticas o sobre estas disciplinas y esas ya serían como filosofía, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de filosofía, ¿no? Luego, pues también hace esta distinción, ¿no? En filosofía en el sentido lato y filosofía en el sentido estricto. La filosofía en el sentido lato básicamente es, o sea,
por ejemplo, nosotros podemos hablar de la filosofía de los aztecas, de la filosofía de los hindúes, la filosofía islámica. Se entiende que la filosofía es un fenómeno sociológico, sobre todo, que se va a presentar en todas las civilizaciones que tengan un cierto grado de progreso o cierto grado de maduración cultural, digamos. Por otro lado, estaría la filosofía en el sentido estricto, que básicamente considera que la filosofía es algo que nació a partir de la tradición helénica y que, por ejemplo, si nosotros hablamos de la filosofía islámica desde en el sentido lato, pues sería, no, pues la cultura islámica desarrolló su pensamiento. Ese sería como en el sentido lato y pues fue como parte de la evolución de esa civilización. Por otro lado, la filosofía en el sentido estricto lo que te diría es, no, la cultura islámica hizo filosofía porque tuvo influencia de parte de los griegos y entonces se estuvo difundiendo, por eso es una filosofía que se da por difusión, ¿no? Y, y que les permitió desarrollar esa filosofía, ¿no? Es otra clasificación. Luego estaría la filosofía centrada y la filosofía no centrada. Eso de filosofía centrada también les puse, o filosofías regionales, que por ejemplo, o sea, bueno, esto ahorita lo voy a volver a explicar, lo voy a explicar un poco más a detalle, pero por ejemplo, nosotros podríamos hablar de la filosofía del lenguaje, de la filosofía también, de la filosofía de las ciencias, lo que les había dicho hace rato, ¿no? Que, a ver, espera, me regreso tantito. Serían como filosofías genetivas también, ¿no? Ahorita les voy a poner un cuadrito en donde igual se les aclara un poco más todo. Aquí les puse tal vez mucho texto. Bueno, y si la otra es la filosofía no centrada o sistemática, ¿no? Que pues, digamos, no se especifica en algo en particular y habla en cosas más generales, ¿no? Aquí algo que que es importante considerar en ese texto es que la forma en la que considera estas clasificaciones no es como decir, pues tenemos esta definición A y una definición B de filosofía, sino que más bien tenemos la perspectiva A y la perspectiva B, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en esta imagen, digamos un poco para ejemplificar, aquí hay un cuadrado, ¿no? De hecho, los dos son cuadrados, sino la forma en la que se están dividiendo las partes es diferente, ¿no? Aquí son triangulitos, aquí son cuadrados y aquí están ordenados los colores de una forma y aquí están los colores de otra forma, ¿no? Pero al final de cuentas sigue siendo el mismo cuadrado, o sea, son diferentes perspectivas de ver de ver lo mismo, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, por eso son diferentes clasificaciones. Y bueno, ese es como un cuadro un poco más general, donde primero tendríamos esta clasificación, que es como la más detallada, la más extensa, que sería a partir de las filosofías exentas respecto al presente y las filosofías implantadas. Bueno, las exentas, estas fueron las que detallé al principio, que son la dogmática o escolástica, la filosofía como un modo histórico, luego estarían las filosofías adjetivas y luego las filosofías crítico-sistemáticas. Y por último sería filosofía espontánea y la filosofía genetiva. Esta es una clasificación. Entonces, lo que es importante entender es que, por ejemplo, esta otra clasificación, ¿no? Que sería filosofía en el sentido lato y en el sentido estricto, no son excluyentes. O sea, una filosofía en sentido estricto puede ser también una filosofía exenta y dogmática y también puede ser una filosofía centrada, ¿no? Entonces, aquí hay como, si se dan cuenta, lo interesante de este texto de Gustavo Bueno es que precisamente como que te permite hacer toda una taxonomía, un zoológico, ¿no? De filosofías y que te permiten como que afrontar diferentes formas de ver la filosofía. Pero bueno, ¿tienen alguna duda de esto? Fue como un repaso rápido de la lectura para que no se perdieran. Mm, por ahora no. Bueno. Bueno, originalmente esto lo había pensado como una actividad, pero para irnos más rápidos los voy a plantear así. Primero vamos a ver más o menos la idea intuitiva de que es un sistema formal, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un alfabeto que está conformado por M, I, E y U, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que significa es que nosotros con esos tres signos podemos hacer cadenas, ¿no? Por ejemplo, esta es una cadena que solo tiene estos tres signos, esta es otra cadena que tiene también solo estos tres signos o estos tres símbolos, ¿no? Y pues podemos hacer así cadenas tan largas como queramos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a plantear algunas reglas, ¿no? Por ejemplo, la primera regla es, si se tiene una cadena, bueno,
Si se tiene una cadena cuya última letra sea la I, se le puede agregar una U al final. Por ejemplo, si yo tengo MI, entonces le puedo agregar una U. Si yo tengo una MUI, entonces le puedo agregar una U. Y lo mismo, ¿no? O sea, no importa lo largo que tenga la cadena, si yo termino en I, pues le puedo agregar una U. Es la primera regla. La segunda regla es, si X es una cadena y se tiene MX, se puede agregar otra vez la misma cadena, ¿no? O sea, si yo tengo M y U, entonces se puede agregar otra vez esta IU, la puedo volver a agregar. Lo mismo, si yo tengo MUM, entonces puedo agregar MUM, ¿no? O sea, esto creo que no tiene tanto... O sea, eso igual parece un poco medio feo, pero realmente si se dan cuenta no está tan complicado, ¿no? Luego, la regla 3 es, si una de las cadenas aparece la secuencia I, o sea, si aparecen 3 I seguidas, se pueden sustituir por una U, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una MU, y entonces pongo MUMU, ¿no? Y aquí otra vez MI, 4 veces, y me queda una I y pongo una U. Lo mismo aquí, estos 3 tercios de I las cambio por U's, ¿no? Es lo que dice la tercera regla. Y por último es, si yo tengo 2 veces U o 2 veces seguidas la U, la puedo quitar tal cual. Por ejemplo, aquí tengo U, entonces puedo quitar 2 y se reduce la cadena, ¿no? Aquí también tengo MUI, nada más me queda ahí. También aquí, estas dos, me queda así, ¿no? Esas eran como las reglas del, del jueguito este. Luego, pues, si nuestro punto de partida es esta cadena, la pregunta, bueno, aquí pongo como un ejemplo, ¿no? Entonces, si partimos de MI, que lo vamos a llamar axioma, entonces yo puedo poner, bueno, pues si aplico la regla 2, puedo poner otra I. Si vuelvo a aplicar la regla 2, ahora tengo 4 I's. Si aplico la regla 1, pues tengo ahora una U al final. Si aplico la regla 3, ahora yo tengo esta cadena. Si aplico la regla 2, ahora tengo esta cadena. Ya, bueno, sí, yo puedo estar aplicando arbitrariamente en el orden que se me dé la gana cada regla. Y pues voy a estar generando cadenitas, ¿no? Entonces, la pregunta es, si yo tengo esta cadena, ¿puedo llegar a una cadena que sea MU? O sea, pongan en el chat a ver qué piensan. ¿Se puede o no se puede? ¿No se puede? ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? Mm, o sea, pero sí ves más o menos la idea, ¿no? De que, o sea, básicamente, em, o sea, nosotros simplemente vamos a estar aplicando de forma arbitraria un poco las reglas y vamos a estar obteniendo otras cadenitas, ¿no? Y conforme las vamos, o sea, las reglas, o sea, no importa que igual no las entiendas del todo bien, pero pues el chiste es que como que entienda la idea de que estas reglas te dicen cómo puedes operar con los símbolos, ¿no? O bueno, con las cadenas para producir nuevas cadenas. Esa es la idea, ¿no? Entonces vas a tener reglas para generar nuevas cadenas. Y pues vamos a partir de una regla inicial que le vamos a llamar axioma. Entonces la pregunta es, ¿se puede llegar a una cadena que sea MU a partir de MI con este conjunto de reglas? O sea, podríamos definir otro tipo de reglas, ¿no? Eso, y pues a partir de otras reglas, pues ya podemos generar otro tipo de cadenas, ¿no? Esa es un poco la idea que hay detrás de todo esto. O sea, un poco para irnos rápido, la respuesta es que no se puede. La razón detrás de esto es un poco, o sea, es una cosa medio matemática, tampoco es tan complicada, pero por cuestiones de tiempo, nada más ahora sí que créanme, no se puede. Pero, por ejemplo, una forma tal vez un poco más intuitiva de visualizar esto sea así, ¿no? Nosotros partimos de un axioma, tenemos una regla, bueno, aplicamos una regla y llegamos a una cadena, ¿no? Luego, pues, a esta cadena nueva, pues le podemos aplicar una regla o le podríamos aplicar otra, ¿no? Y nos generaría dos cadenas diferentes. Y pues así nos podríamos ir yendo, ¿no? Para generar, pues, o sea, iríamos aplicando reglas y generaríamos nuevas cadenas, ¿no? Y pues, o a partir de la acción inicial, pues podríamos aplicar otra regla y generar otro tipo de cadenas, ¿no? Y pues así nos vamos yendo, ¿no? Aplicando diferentes reglas, ahora las cadenas que vayamos generando les podemos aplicar también otras reglas. Eso creo que no está tan complicado. Entonces la razón por la que no se puede es porque digamos que tenemos algo así, ¿no? O sea,
la cadena a la que queremos llegar a partir del axioma MI o MI, no podemos, o sea, no hay ninguna flechita, digamos, o no hay ninguna forma de construir la cadena mu. Entonces, esa es la razón por la que en principio no se puede. Ahora, esto se puede solucionar, digamos. Dices, oye, pues si yo no puedo generar esta cadena a partir del axioma, pues lo pongo también como axioma, ¿no? Entonces a partir de esa cadena ahora puedo llegar igual a las mismas cadenas que antes, pero también puedo generar ahora cadenas que antes ya no podía generar. Entonces esa es como la idea un poco intuitiva de sistema formal en donde pues tenemos un vocabulario, un alfabeto, ¿no? Tenemos unas reglas para estar manipulando las cadenas y pues y un conjunto de cadenas iniciales, ¿no? Es las cadenas iniciales pues se van a llamar axiomas y bueno, las cadenas que vayamos generando pues se llaman, de una forma un poco más técnica, se les llama teoremas. Ahora, un caso histórico, por ejemplo, es la geometría euclidia. La geometría euclidia, por ejemplo, Euclides en un libro que se llama Los Elementos, postuló los postulados de Euclides, se le llaman. Y, por ejemplo, el primer postulado dice, postúlese el trazar una línea recta desde un punto cualquiera hasta un punto cualquiera. O sea, si tú tienes dos puntitos, tú puedes trazar una recta que cruce los dos puntos, ¿no? Luego el segundo dice, y el prolongar continuamente una regla finita en línea recta, ¿no? O sea, que tú puedes alargar esa línea recta tanto como quieras. Luego, y el describir un círculo con cualquier centro y distancia, o sea, la distancia sería el radio, ¿no? Entonces, si tú tienes un centro y un radio, tú puedes hacer un círculo, ¿no? Luego dice, y el ser todos los ángulos rectos iguales entre sí, ¿no? O sea, los ángulos rectos son 90 grados, ¿no? Y son estos. O sea, si dan cuenta esos postulados, o sea, no tienen mucho chiste, ¿no? De hecho, inclusive son como muy obvios, ¿no? Pero el tercer postulado, bueno, si lo intentan leer, está medio complicado. O sea, tal vez una forma un poco más fácil de decirlo es si dos líneas no son paralelas, se van a intersecar. Es lo que trata de decir un poco. Sin embargo, si se dan cuenta, pues estos postulados como que, o sea, intenten leer y pues como que suena medio raro. O sea, como que estos están muy intuitivos, son como muy obvios y como que ya tiene, como que sale de la nada, ¿no? Y de hecho ese fue un problema por muchos años, de hecho por muchos siglos, incluso milenios, de hecho, de que pues sí fue hasta o sea, Euclides, no recuerdo bien, creo que es del año 300 antes de Cristo, una cosa así, y este problema lo tuvieron hasta 1800, creo 1900. Lo que pasaba es que pues decían, oye, como que este postulado está muy feo, entonces lo que se preguntaron, oye, ¿y si podemos si podemos quitar este postulado, si podemos quitar el postulado y, por ejemplo, hacer algo como esto, o sea, quitar el postulado y quedarnos nada más con los cuatro primeros y poder deducir toda la geometría euclídea a partir de estos. Y se intentó y nunca se pudo. O sea, se encontraron otros postulados que eran equivalentes, ¿no? Pero al final siempre se quedaban con cinco. Entonces, lo que sucedió es que pues precisamente tenían este problema, ¿no? De que si quitaban el quinto axioma, o digo, el quinto postulado, pues le quedaba como la cadenita aquí flotando, ¿no? Entonces pues no podían llegar a esta. Entonces para poder generar toda la geometría que nos enseñan en la primaria, ¿no? Que se le llama geometría euclidia. Para poder generar toda esa geometría, pues necesitas a fuerzas estos cinco postulados. Obviamente, bueno, actualmente hay como una formulación un poco más rigurosa, ¿no? Pero es como un poco más histórica. Y bueno, por ejemplo, si nosotros negamos el quinto axioma, podemos obtener geometrías no euclidias. Por ejemplo, existe la hiperbólica, la elíptica. eh, Son muchas veces se le llaman geometrías reinianas, ¿no? Básicamente es, por ejemplo, si ustedes están en una esfera, la geometría que hay en la superficie de esa esfera es diferente a la que hay en el plano. Entonces, este fue todo un descubrimiento en su época, porque pues antiguamente se pensaba que solo existían la geometría euclidiana, ¿no? De hecho había, o sea, por ejemplo, no sé si conozcan a Baruch Spinoza, ¿no? El filósofo. Baruch Spinoza se inspiró mucho en Euclides para escribir su libro que se llama La Ética, por eso se llama La Ética según el orden geométrico, ¿no? Porque precisamente si ustedes leen los elementos de Euclides, tiene una estructura muy parecida al que tiene la ética de Spinoza. Y pues precisamente la idea de Spinoza era partir de unos postulados y demostrar la existencia de Dios, ¿no? Entonces, pues digamos que los elementos de Euclides eran casi textos sagrados, o sea, o sí tenían cierta connotación religiosa.
Y cuando se descubre que hay geometrías no euclidias, digamos que sí se volvieron medio locos y, y hubo todo ahí, toda una discusión. Y más aún hubo luego, eso ya fue un poco después, ya fue a principios, mediados del siglo pasado, del siglo XX, un matemático que se llamaba Kurt Gödel descubrió, o bueno, demostró más que decir otra cosa, que las matemáticas siempre van a ser incompletas. O sea, en las matemáticas siempre vamos a tener cadenitas sueltas a las que nunca vamos a poder llegar. Entonces, eso, hay dos propiedades, bueno, en realidad son tres, que es completez, consistencia, indecibilidad. Esta última no vale la pena mencionarla o explicarla, pero por ejemplo este completez precisamente se refiere a esto, ¿no? De que a partir de los axiomas tú puedas acceder a todas las cadenitas posibles que se podrán formar, ¿no? Entonces, en las matemáticas digamos que no se puede hacer eso. Lo que sí tenemos es que las matemáticas en principio son consistentes. Bueno, sí, podemos hacer que sean completas, pero si son completas, entonces no son consistentes, ¿no? Entonces eso no es algo deseable. Eso de consistencia básicamente es que no haya contradicciones, ¿no? Por ejemplo, si yo digo el perro está mojado o el perro está seco, pues son cosas contradictorias, ¿no? Y lo que sucede es que en lógica existe algo que se llama el principio de explosión, que si ustedes son capaces o si ustedes aceptan dos proposiciones que son contradictorias, es decir, si a partir de sus axiomas ustedes pueden demostrar que el perro está seco y que el perro está mojado, entonces digamos que es inútil ese sistema, ¿no? No te sirve de nada. Esto, o sea, esta es la idea un poco intuitiva de lo que es un sistema formal. Bueno, y bueno, un poco la sesión de hoy era un poco enfocada a lo que es el pensamiento sistemático, que si se dieron cuenta un poco con Gustavo Bueno, como que lo que hace un poco es hacer una clasificación, una taxonomización. Sí, a mí me gustaría primero distinguir estas cuatro áreas, ¿no? Que sería la ontología o la metafísica, la nociología, la ética y la estética. Eh, la ontología y la metafísica básicamente muchas veces no se hace una distinción, pasa un poco como con la epistemología y la nociología, que pues, se utilizan de forma indistinta, cada quien entiende lo que quiere entender por ontología y metafísica, pero a final de cuentas lo que quieren decir es cosas respecto a la realidad, por ejemplo, o sea, de qué está hecho la realidad o principios que son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el principio de causalidad, ¿no? Que ahorita voy a hablar un poco más de él. Bueno, en nociología, pues ayer ya hablé un poco de la distinción que había, que es teoría del conocimiento y que es vamos a distinguir respecto a la epistemología. Y también está la ética, ¿no? Que bueno, bueno, también ahí hay un problema cuando metemos moral y ética de que no se diferencian bien. Y bueno, la estética, que tenga que ver como con la... bueno, una forma un poco interesante de ver es la nociología, pues se pregunta por la verdad, la ética se pregunta por lo bueno y la estética en principio se pregunta por lo bello. Ahora, estas son como... mm, cuando tú estás haciendo un pensamiento sistemático, digamos que tienes que tener en consideraciones todas estas cosas, ¿no? Bueno, la estética le puse el asterisco porque no necesariamente, ¿no? Pero pues sí debes de hacer consideraciones éticas, nociológicas y ontológicas, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? De sistemas filosóficos. Primero, pues este ya lo había mencionado también ayer, que es el sistema hegeliano. Si se dan cuenta, bueno, está un poco complicado de explicar en una diapositiva, pero por ejemplo aquí tiene la lógica, la naturaleza y el espíritu, ¿no? Entonces en cada uno de estos pues va a haber cosas de ontología, va a haber cuestiones de nociología y también va a haber cuestiones de ética. Eh, Luego, bueno, otro es, por ejemplo, el materialismo emergentista de Mario Bunge. Él tiene... bueno, se me olvidó. Este Hegel tiene un libro que se llama La Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. En ese libro, digamos, sintetiza su sistema filosófico. De hecho, es bastante más accesible que el de la fenomenología, que es el que todo el mundo conoce, ¿no? De hecho, hay toda una discusión ya entre académicos de, o sea, digamos, cómo encajas la fenomenología en el sistema de Hegel, ¿no? En las ciencias filosóficas, porque en este libro, digamos que sí es más esquemático, se va yendo por tríos, ¿no? De que, bueno, por ejemplo, aquí está el espíritu, la lógica y la naturaleza. Y si te vas al espíritu, está el espíritu objetivo, el espíritu subjetivo y el espíritu absoluto, ¿no? Y si te vas al espíritu absoluto, o sea, se va como que yendo como un fractal, ¿no? Eh, Luego, ahora sí, el materialismo emergentista de Mario Bunge.
Este, bueno, tiene el tratado de filosofía, que básicamente habla de semántica, ontología, epistemología, la filosofía de la ciencia y la tecnología y la ética, ¿no? Si se dan cuenta, Bunge no tiene estética, o no habla de estética, pero sí habla de casi todos los temas que había mencionado antes, ¿no? Luego, por otro lado, está el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, ¿no? Que tiene la ontología, la nociología, que tiene la teoría del ser categorial, la teoría del Estado, la bioética, que si se dan cuenta, pues también va tocando más o menos esos temas. Y, por ejemplo, otro que voy a poner es el naturalismo genérico, que este igual lo conocen, que tiene su canal de YouTube. Y se me hizo curioso porque está subiendo justamente de hecho creo que puedo poner aquí. La filosofía alemana y la... Bueno, este es como... me parece muy interesante porque está subiendo como que en YouTube todo lo que va desarrollando en torno a este sistema, ¿no? Es un sistema que está en construcción, como él bien dice, pero tiene influencias tanto de Gustavo Bueno, ¿no? De la teoría del cierre categorial en la nociología y también de una corriente filosófica bastante actual que se llama el realismo especulativo. Esta, digo, no creo que la veamos, pero, o sea, digamos que creo que se creó por ahí el 2006 en un congreso en Alemania, si no mal recuerdo, y tiene cosas interesantes. Está la tesis doctoral de este Ernesto Castro, que precisamente va enfocada a eso, le llama realismo postcontinental. Un poco, por ejemplo, no sé si recuerdan ayer que hablé de la diferencia entre la filosofía analítica y la filosofía continental, ¿no? Entonces, luego pues ya se habla de una filosofía posanalítica y pues lo que él plantea es que el realismo especulativo sería como una filosofía postcontinental, ¿no? Digo, es un sistema que está en desarrollo y ahorita lo que está trabajando es la estética. Bueno, ahora sí que vamos a hacer, o me gustaría hacer unas observaciones respecto a lo que generalmente se le llama pensamiento crítico, con lo que estoy planteando un poco como pensamiento sistemático, ¿no? O pensamiento sistémico. La primera es que, por ejemplo, el pensamiento crítico es inconsistente muchas veces. Por ejemplo, un caso muy concreto es si ustedes dicen, pues yo quiero criticar al capitalismo, ¿no? Entonces agarras y dices, oye, mira, este CISEC hace una crítica al capitalismo. Entonces pues digo, pues voy a aceptar la crítica de CISEC o voy a asumir los postulados que hace desde los que parte CISEC para hacer la crítica, ¿no? Pero luego digo, oye, pues, por ejemplo, este Gilles Deleuze también hace una crítica, ¿no? Y tiene un libro que se llama bueno, son dos libros, ¿no? Uno es el Antiedipo y el otro es Mil rizomas, ¿no? No, Mil estepas creo que se llamaba, perdón. En el Antiedipo y, bueno, en los dos libros, ¿no? Que se llama, es una, ¿cómo se llama? Capitalismo y esquizofrenia, creo que se llama la colección de los dos volúmenes. También hace una crítica al capitalismo. Ahora lo que sucede es que dices, oye, yo quiero aceptar tanto la crítica de Zizek como la de Gilles Deleuze. Pero lo que sucede es que Gilles Deleuze hace una crítica también muy dura al psicoanálisis lacaniano. Y este Zizek precisamente se basa en el psicoanálisis lacaniano. Entonces, si tú aceptas la crítica que hace Gilles Deleuze y la crítica que hace Zizek, pues al final de cuentas te vas a contradecir. Porque pues primero estás afirmando algo para hacer la crítica y después lo estás negando para hacer la crítica. Entonces, eso es un poco problemático porque, digamos que les digo que es algo que se llama principio de explosión. En el momento en que tú aceptas dos premisas contradictorias, digamos que no, o sea, se vuelve inútil ese tipo de pensamiento. O sea, se puede demostrar cualquier cosa. O sea, a partir de ese pensamiento yo puedo demostrar, por ejemplo, no sé, que los unicornios existen y beben café, por ejemplo. O sea, esa proposición yo la podría demostrar como verdadera si yo acepto dos cosas contradictorias. Aunque parezca que no tengan nada que ver, pues se puede hacer. Hay un video muy interesante que creo que es del Monitor Fantasma en donde precisamente explica este problema, ¿no? Por otro lado, pues el pensamiento crítico está limitado, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo nada más quiero limitar una cosa, pues simplemente, digamos, voy a considerar aquellos aspectos que sean referente a mi objeto de crítica. Por otro lado, pues el pensamiento sistémico es abarcativo, ¿no? Digamos que voy a tener en consideración más cosas, voy a tener una capacidad explicativa tal vez un poco más, o de hecho voy a tener una explicación a los fenómenos más completa. Eh,
Por otro lado, pues una no requiere compromiso. O sea, si yo nada más voy a criticar, pero pues no, nunca voy a proponer una alternativa, pues, o sea, eso no me estoy comprometiendo con nada. O sea, yo puedo, o sea, si están haciendo algo y yo digo, oye, no, pues está mal. Y dices, ¿por qué? Ah, pues por esto, por esto, por esto. Ok, ¿y cuál es la alternativa? No, solo yo digo que está mal, ¿no? Por otra parte, el pensamiento sistémico sí requiere de un cierto compromiso. Es decir, las razones por las que tú vas a señalar que algo está mal va a venir o sea, tiene una razón de fondo, no es simplemente una cuestión reaccionaria de señalar un problema que vaya a tener. Esto también es algo importante, ¿no? O sea, el pensamiento crítico no necesariamente tiene que ser malo. Eh, o sea, si tú señalas, tú haces una crítica endógena, es decir, una crítica interna, lo que estás haciendo por ejemplo, al capitalismo. Yo hago una crítica interna a sus contradicciones internas, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, pues realmente, pues no me tengo que comprometer con nada, pues va a ser esto una crítica igual ciertamente limitada y no necesita ser necesariamente inconsistente, pero pues eso ya depende de cómo hagas la crítica, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer una crítica un poco más sofisticada, yo quiero hacer una crítica un poco más profunda, pues sí voy a necesitar de comprometerme con ciertas ideas, ¿no? A partir de cierto compromiso, ya sea moral, a partir de cierto compromiso ontológico o del que tú partas para hacer la crítica. Esto, por ejemplo, se ve mucho, no sé, si hay un político que hace una cosa, ¿no? Y de repente sale que cuando él era candidato, pues estaba criticando la misma cosa que ahorita él está haciendo, pero ahora está bien porque lo está haciendo él, ¿no? O sea, o lo mismo, que sale la oposición y les dice, oye, no, que está mal que hagas esto, pero pues resulta que ellos también hacían lo mismo, ¿no? Entonces, ese es un poco el problema de hacer nada más una crítica así suelta, ¿no? Que pues vas a terminar cayendo en muchas contradicciones y pues no te vas a comprometer con nada. Y bueno, bueno, ese es un poco un diagrama de cómo podríamos entender un sistema filosófico, ¿no? O sea, antes que nada, pues vamos a partir de una ontología, que les digo es tal cual de cómo entendemos que es la realidad, ¿no? Después, pues podemos tener una nociología, una ética y una estética. La nociología, pues va a tener relaciones con la ética, ¿no? Y no, o sea, la ética no te va a condicionar la nociología, pero pues eso no significa que sean cosas independientes, ¿no? Es lo mismo con la ética y la estética. Por ejemplo, aquí hay una frase de este Nietzsche, ¿no? De que decía que no es lo mismo matar una mosca que una mariposa porque la moral tiene criterios estéticos, ¿no? Yo, o sea, es algo que tú puedes aceptar o es algo que tú puedes negar. Eso ya depende de cada quien. Pero básicamente lo que está planteando es, hay relaciones que entre estas dos áreas, aunque igual no dependan o no se impliquen la una a la otra. Eh, Otro ejemplo de entre estética y ética, había un caso de un performance en Estados Unidos, de estos señores que hacen como el arte moderno, y que, bueno, su obra, digamos, consistía en ejecutar un perrito en una galería de arte, ¿no? Entonces, pues tú ahí dices, oye, pues bajo ciertos criterios estéticos, eso pues igual algunos lo consideran como arte. Ahora tú dices, ¿acaso algo inmoral puede ser arte? O sea, esa es como una cuestión que se puede plantear, ¿no? También tenemos la cuestión política, que evidentemente pues va a tener cuestiones que tengan que ver con la nociología, con la ética, y pues también pueden llegar a tener cosas que ver con la ética, con la estética, perdón. También podríamos tener la bioética. Ok. Ahorita se va a acabar la sesión en 10 minutos, pero sí nos va a dar tiempo de acabar esto. Y después vamos a hacer lo de las actividades. Bueno, y la epistemología, que yo les había dicho que era como filosofía de la ciencia. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Algún comentario o lo que sea? Vale, vale. Bueno, sobre los horarios. Bueno, los horarios ya habíamos quedado, ¿no? De que entonces, digo, el siguiente en principio sí va a ser a partir de las 9. Ese proceso. Pues realmente no hay una razón para empezar por la... O sea, eso ya depende más de
digamos, eh, o sea, evidentemente no parte solo de la estética. Podrías hacer eso, ¿no? De decir, no, pues ahora mi ontología la voy a reemplazar por la estética, voy a hacer que la ontología, digamos, se, se dependa de la estética, o sea, podríamos invertir el orden de estas cosas y, o sea, podrías hacer algo, pero pues de ahí a que sirva o de que realmente tenga algún correlato con la realidad, pues ya está difícil, ¿no? Por ejemplo, ajá, sí es un poco la perspectiva, o sea, les digo, o sea, por ejemplo, pues, a mí lo que más me interesa es la nociología y la epistemología, ¿no? Porque, pues, es un poco mi formación. Pero, pues, quieras o no, o sea, tú te dediques a la estética, a la ética o a la nociología, pues la ontología, digamos que siempre va a estar antes. Por ejemplo, o sea, tú no vas a poder hacer, o tú no vas a poner como criterio estético el que algo esté en 20 dimensiones, ¿no? Porque, pues, simplemente en la realidad no estamos en 20 dimensiones. O sea, la realidad son 4 dimensiones, ¿no? Espaciotemporales, y ya si te vas a teoría de cuerdas son 12, ¿no? Ya hacía lo mucho, ¿no? Pero pues no son 20, o sea, en la realidad no hay 20 dimensiones. Entonces tú no puedes agarrar y decir, pues voy a agarrar como criterio estético algo que esté en 20 dimensiones, ¿no? Ese no, digamos que al final de cuentas la realidad siempre te va a estar limitando tanto la ética como la estética como la nociología, ¿no? Eh, es otra cosa, lo que dices también de Ernesto Castro, pues simplemente pues, igual tiene más interés en temas de estética y por eso empezó por ahí, ¿no? Pero pues también debe tener o sea, también tiene por ahí un par de conferencias en donde habla en términos generales y pues sí tiene una cierta ética que se basa, bueno, tengo entendido que es una ética sensocentrista, le dicen, que bueno, tiene mucho que ver con la bioética ahí. La nociología, hasta donde he visto, pues tiene como o sea, tal cual como que retoma la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno y pues de ahí como que no le mueve mucho. Y pues, o sea, ahí o sea, va haciendo desarrollos. Ahora, la cosa aquí está, no, o sea, ustedes no necesitan hacer un sistema filosófico propio, ¿no? O sea, la idea es que ustedes entiendan que son cosas, cómo se relacionan, digamos que en su cabeza, en su concepción del mundo, pues sepan, digamos, identificar cuáles son los las premisas o los postulados ontológicos de los que están partiendo. No sé, por ejemplo, yo digo, oye, pues, por ejemplo, yo digo, o algo que yo siempre, ahora sí que yo tengo como un axioma, ¿no? Es algo que se llama realismo ontológico, ¿no? Que básicamente es decir, oye, no, pues existe una realidad externa al sujeto que es independiente, ¿no? Pero, a ver, evidentemente esto se le limita a, digamos, sobre todo a las ciencias naturales, ¿no? Porque, pues, ya en ciencias sociales, digamos que igual necesitas hacer otras consideraciones, ¿no? Porque, digamos que ahí sí el individuo está interactuando, ¿no? Con la sociedad, entonces, pues ahí el individuo, digamos, no es tan independiente, pero pues al menos con lo que respecta, no sé, con las leyes de la gravedad, con el electromagnetismo, o sea, el que existe una persona, ¿no? Pues a mi consideración no tiene nada que ver o no va a afectar en que se reproduzcan estos fenómenos. Claro, les digo, o sea, esto nada más es lo que tienen que tener en cuenta. O sea, va a haber presupuestos éticos, va a haber presupuestos en estética también de criterios de qué es lo bello, ¿no? O de qué es arte también podríamos plantear, ¿no? En nociología, pues, qué es lo verdadero, ¿no? Va a haber diferentes presupuestos que vamos a estar teniendo y va a haber una forma o, digamos, diferentes configuraciones en cómo se están relacionando cada una de estas áreas, ¿no? No son áreas independientes, o sea, no es que cada una esté por aparte, sí se están relacionando, pero tenemos que cuidar en qué tipo de relación tienen, o sea, si una implica a la otra o simplemente es algo que lo está limitando. Les digo, es un proceso más que, o sea, es algo que tiene que hacer cada uno. De muerte a la doxografía. Sí, de hecho, creo que se basó en ese texto, Ernesto Castro, sino también hay otro texto que es como la versión extendida del que les mandé, que se llama El papel de la filosofía en el conjunto del saber. Ese es un texto tal vez un poco más detallado, pero también es un poco más complicado porque empieza como una crítica a ¿quién era? San Manuel de Cristal, de Cristán, algo que se llamaba, que creo que era un marxista en la época de Gustavo Bueno. O sea, esos textos ya son viejitos, ¿eh? O sea, son como de 1970, algo así, de los 70 y más. Entonces sí, ya tienen como 50 años esos textos.
Entonces, por eso les decía al principio que igual este Gustavo Bueno pues no tenía mucha influencia de la filosofía analítica, que es principalmente una filosofía que se dio en países de habla inglesa, ¿no? Eh, entraría que lo bello y en la ontología y la ética entraría que es lo bueno. Pues sí, o sea, digo, es una forma tal vez un poco simplificada de entenderla, pero, o sea, el chiste es que vayas teniendo la intuición de decir, oye, no, pues ese es un problema que le corresponde responder a la ética, ¿no? Por ejemplo, muchas de las discusiones de entre que si existe, eh, sobre todo en teología, ¿no? De la existencia de Dios, pues realmente son presupuestos ontológicos, ¿no? Que están hasta aquí arriba. Entonces, si tú de repente quieres utilizar un argumento ético para decir que existe, o de repente pues quieres utilizar un argumento científico para decir que no existe, pues realmente digamos que le antecede esa clase de presupuestos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues simplemente son cosas que uno tiene que aceptar o rechazar, o sea, es una decisión casi personal, ¿no? Esa parte híjole, bueno, yo más que nada para cuestiones de irnos, de agilizar todo, pues nada más expliqué la parte donde habla de las filosofías, ¿no? Entonces, eh, o sea, intenta leer el texto, pero vete con calma. O sea, es un texto que está medio pesado en algunos puntos. Si no le entiendes, te recomiendo que cheques hay una página que se llama, busca tal cual, eh, o sea, es una página de la Fundación Gustavo Bueno, pero ahí viene como explicado los términos de una forma tal vez un poco más, está más sintetizado todo. Ajá, exacto, el dilema de separar el arte del artista, digamos que tiene que ver con cuestiones éticas y con cuestiones estéticas, ¿no? O inclusive con cuestiones políticas, ¿no? Ahorita ya casi se va a acabar el tiempo, entonces también voy a volver a crear la otra sesión y vamos a ver. Ahora me preparé un poquito más cosas para la actividad, entonces trataré de que sea más o menos rápido. Eh, o sea, a final de cuentas, o sea, el texto, o sea, sí les recomiendo que lo lean. Es que aparte, sí, la verdad fue poquito tiempo el que tuvieron para leerlo y no es una lectura rápida en lo absoluto. O sea, sí necesitan, digamos, un tiempo para digerirla. Yo les digo, voy a subir la presentación y el video para que, digamos, que lo puedan eh, consultar. También voy a, a compartirles una liga de una página de la Fundación Gustavo Bueno donde explican esos conceptos de una forma un poco más sintetizada, ¿no? Para que igual puedan consultar ahí las cosas que tengan dudas. Y les digo, o sea, que esto es con calma, ¿no? Le tienen que dedicar su tiempo. Ahorita ya se va a acabar la sesión, entonces ahorita que se cierre, vuelvo a crear una sesión y entramos, ¿no? Yo creo que ahora va a ser más rápido que ayer, o bueno, eso espero, porque ahora sí me dio tiempo de preparar un poco más los textos, pero bueno, entonces está la llamada, ahorita ya, bueno, ya de una vez yo creo que hay que salirse y ahorita les pongo la sesión, ¿va? A ver, vamos a esperar un minutito a que entren todos. Mm, A ver.
¿Se acuerdan cuándo serán? Mm, 14. A ver, pues vamos a esperar a que entren los otros 5 que faltan. A ver. Bueno, yo creo que. Bueno, ya ahorita conforme vayan entrando. A ver. Ah, a ver. ¿Se ve? ¿Sí se ve? Ah, bueno. Un poco para los que querían aprender a programar, yo les recomiendo esta. Bueno, les voy a dar varias recomendaciones. Primero esta, busquen aquí. eh, a ver, espera, tal cual. Si les buscamos aquí por ejemplo, bueno, van a tener cursos de diferente tipo. Y por ejemplo, bueno, aquí tienen como un filtrado, ¿no? Entonces, aquí está, de ciencias de la computación. Y aquí van a encontrar, bueno, cursos de todo. Es la página de cursos gratuitos del MIT. O sea, son los cursos tal cuales que están en el MIT. No todos, pero sí la mayoría están subtitulados. Y, bueno, yo les recomiendo que utilicen, no sé qué navegador usan, pero les recomiendo que usen Chrome para, sobre todo para estas cosas. Porque digamos que Chrome lo que tiene es esa cosa de que te permite traducirlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo de repente digo comportamiento de algoritmos, por ejemplo, que entrar a me va a empezar a traducir lo que vaya teniendo. Entonces, miren, voy aquí y pues ya puedo ir viendo los contenidos del curso y generalmente pues tienen aquí una parte de las notas que bueno, aquí vienen los PDFs con las clases. Ay, permitir. Aquí vienen los PDFs. Por ejemplo, si le dan aquí, pues ahí van a tener la información y pues bueno, ahí lo van leyendo. El chiste es que exploren un poco esta página, la verdad está muy buena, tiene cursos muy buenos y tiene a todo nivel, ¿no? Por ejemplo, yo creo que está un poco avanzado, ¿no? Pero tiene cosas desde cosas básicas, ¿no? De programación, de matemáticas y de todo. No conozco los cursos de Khan Academy. La verdad no tengo referentes de ellos, no sabría decirte qué tan buenos son. Pero bueno, ahorita les voy a recomendar precisamente algunos de programación. Ahorita vamos a ver. Bueno, por otro lado, si quieren aprender a programar, les recomiendo. Todos estos links te los voy a pasar al ratito. Los voy a poner en el Classroom, ¿no? Este es un canal, bueno, este es un profesor que se llama Canek Peláez. Es un profesor que da ahí en la Facultad de Ciencias, en la carrera de Ciencias de la Computación. Y ese es un curso introductorio, ¿no? A Ciencias de la Computación. La verdad está muy completo este curso. O sea, está muy bueno. Ven, digamos, todo lo que. Una panorámica muy general de lo que es las ciencias de la computación, ¿no? Y otro curso para aprender a programar. O sea, aquí así les hablan de programar, sobre todo en Java. Pero para aprender a programar, también les recomiendo esta página, ¿no? Si se dan cuenta, a ver. Aquí tienen cursos pues para programar, bueno, aquí un curso de programación orientada a objetos, en Angular, en GitHub, en Django, de Excel, bases de datos, de Python, de Java, o sea, tienen cursos de todo, ¿no? Entonces, de hecho, si se van aquí a listas de reproducción creadas, pues podrán ver que tiene de Access, de C Sharp, de Android, de SQL, perdón. O sea, tienen de todo y la verdad o sea, son cursos muy, 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 muy completos, muy buenos. Por otro lado, bueno, tal vez estos cursitos de Coursera
también están muy buenos y una particularidad es que, bueno, si tienen LinkedIn, estos los pueden, estos cursos los pueden, o sea, les dan como un certificado. De hecho, por ejemplo, si le dicen que sí que quieren, bueno, aquí me pide, es que no tengo ahorita activada la cuenta, pero bueno. Hay unos cursos que son gratuitos, hay otros que sí tienes que pagar y hay otros que, digamos, no pagas, pero no te dan el certificado. El certificado en estos cursos, en este en particular, que se llama, bueno, Computer Science, eh, es gratuito, o sea, nada más se tienen que crear una cuenta y sí lo pueden tener y les dan certificado y todo. Les van a dar certificado y todo. Y la verdad es un curso muy bueno. Lo único malo o el único inconveniente es que tiene, o sea, tiene actividades para entregar, digamos. O sea, van a tener que programar. Y digamos que la forma en la que se revisa está medio fea. Porque van a tener, o sea, ellos tienen ahí como un bot al que le vas a mandar los programas, ¿no? Y pues el bot te los revisa y pues los califica. Pero pues digamos que sí está medio feo el bot. Entonces igual sí le van a tener que batallar un buen rato para corregir las cosas que el bot... o sea, digamos que para... Lo que hacen es tú le mandas el archivo de tu programa, que es como la práctica o la tarea que les dejan en estos cursos, y los van y pues digamos, lo va a compilar ahí el bot que van a tener ahí recibiendo los programas y va a calificar ciertas cosas. Pero, digamos, si ustedes no lo hacen con ciertas especificaciones que no siempre les dicen, pues no, o sea, los va a calificar mal. Buenos cursos en YouTube. Eso ahorita lo íbamos a ver. Eh, de Coursera, pues quería recomendarle de que les digo que es de ciencias de la computación. Este es introductorio, la verdad está muy bueno. Ya aquí hasta le pone que es como nivel principiante. Luego sería, bueno, esa sería como la segunda parte. Este también está bueno. Estos ya ven cosas un poco más teóricas. Por ejemplo, no, espera. Creo que este es el mismo. Creo que lo puse 2 veces este. Sí, este es el mismo que el de aquí. Sí, son los mismos. O sea, este es como para aprender a programar, pero está bastante bueno porque sí. Este de arquitecturas de computadoras no le he tomado, bueno, sí he tomado estos cursos, pero este curso en particular no lo he tomado, pero por lo que estuve viendo se ve interesante. Si les interesa meterse a cosas de computaciones, digamos, sí les puede ayudar para saber muchas cosas. CS50. Sí, de EDX. Esos sí he visto varios, pero no he hecho ninguno. O sea, sí me inscribí una vez a unos, pero ya ni los terminé. Pero, o sea, lo que sí me acuerdo es que sí estaban buenos, ¿eh? O sea, fue más una cuestión de tiempo, ¿no? Aquí hay otros 2 cursos, ¿no? Que es este de algoritmos parte uno y algoritmos parte 2. Estos cursos ya están más pesados, o sea, sí se pueden hacer. Ahorita yo lo estoy haciendo porque quería practicar algunos algoritmos. Entonces pues, lo estaba haciendo para repasar. Y la verdad me gustaron, pero les digo, en general todos estos cursos tienen ese problemita de que cuando tú les mandas las tareas tienen el bot. Bueno, lo que les quería decir, algo importante, ¿no? De que les dan un certificado y si tienen LinkedIn, lo pueden, digamos, como que anexar al LinkedIn, ¿no? O les da como algo para que lo puedan poner en su LinkedIn. Aquí estos dos que se llaman, esos dos, si ustedes son, o sea, estos están muy pesados, ¿eh? Que de combinatoria analítica y de análisis de algoritmos. Estos son cursos muy pesados ya. Entonces, si los quieren hacer, pues van a sufrir, pero están muy buenos, sobre todo si les interesan cosas más teóricas, ¿no? Y por último, aquí también en Coursera, pues está esta que se llama Deep Learning AI. Eh, Estos son como, o sea, por ejemplo, tienen son programas especializados, o sea, estos básicamente son varios, 2, 3 cursos, 4 cursos. Mira, esos son más. Por ejemplo, son 5 cursos, ¿no? Y pues aquí lo que les bueno, o sea, empiezan con redes neuronales, con machine learning, redes convolucionales, modelos secuenciales
Y por ejemplo, si dicen, pues por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural, que ahorita está como que de moda, porque no sé si vieron la noticia de que supuestamente un ingeniero de Google dijo que una IA había cobrado conciencia, ¿no? Eh, híjole, lo del inglés. Mm, He buscado, pero, o sea, en YouTube hay como cursitos, pero lo que sucede con el inglés es que ahí es como de práctica, o sea, más que tener una página para leer, que, o sea, la información, digamos que en general la vas a encontrar en internet o en YouTube o en donde sea, lo que necesitas es alguien con quien hablar y con quien practicar. Entonces, es importante. Y lo del inglés, o sea, supongo que lo dices porque los cursos están en inglés. Estos cursos están subtitulados, o sea, tienen subtítulos al español. Y aparte, pues para las instrucciones, pues por eso les había dicho que utilizaran el Google Chrome, porque pues les tiene esta opción de traducir, ¿no? Entonces, pues pueden traducir las cosas. Y bueno, luego, para otras cosas, está esta página que es la enciclopedia filosófica de Stanford. O- y digamos que es hasta el cual, o sea, aquí tienen, le ponen un tema y por ejemplo le dicen, pues yo quiero ver de inteligencia artificial, ¿no? Entonces pues voy y por ejemplo aquí pues está todo en inglés, pero lo puedo traducir. Pues ya tengo todo el texto Estos textos están muy buenos, o sea, es como la Wikipedia de los académicos, estos temas. Permitir, espera, ahí está. Que sea gratis. Sitios, híjole. O sea, yo creo que si te pones a jugar videojuegos y ya ves que, por ejemplo, el Counter-Strike, esos tienen como que, o sea, puedes tener chat por voz y pues todos hablan inglés, entonces es una buena forma de practicar, yo creo. Y pues son gratis, pero, o inclusive, no sé, páginas como, es que la verdad nunca me he metido de esas cosas, ¿no? Como el chat de roulette, que también ahí te conectas con gente, pero pues luego está medio turbio lo que te encuentras. Pero pues también luego mucha gente creo que, o puedes cambiar a servidores de inglés. O sea, el problema con el inglés es que, o sea, no hay, o sea, para practicar inglés pues necesitas a alguien con quien practicar, o sea, necesitas otra persona, ¿sabes? Entonces, o sea, pues, o sea, en general ustedes busquen en Google así de, no sé, adverbios en inglés y ya se ponen a estudiar adverbios y les ponen, y hay páginas donde, pues, la verdad está la información y está bastante bien. O sea, el problema no es la información como tal, porque esa está, o sea, en general vas a encontrar 1000 páginas, vas a encontrar 1000 canales de YouTube, vas a encontrar, o sea, muchos recursos gratuitos de esas cosas. Lo que sucede es que pues tienes que practicar, ¿no? Es, no sé, como, o sea, es como tocar piano o programar, o sea, tienes que ponerte a programar como tal. Lo que sucede es que, pues, o sea, para programar, pues necesitas, por ejemplo, una computadora que te corra los aplicaciones para poder estar picando código, ¿no? Y pues pero por ejemplo, si tu computadora, o sea, si tú estás en tu celular o tu computadora no te deja correr esas aplicaciones, pues simplemente no vas a poder practicar la programación. O sea, sí necesitas como que ciertas cosas para practicar. Y en el caso del inglés, pues sí es pues, tener a gente con la que platicar. No sé, por ejemplo, luego vete, o si ves en la CDMX, si te vas en el centro, pues luego hay mucho turista extranjero, ¿no? Y hablan también puro inglés, ¿no? O en el Museo de Antropología también lo hay mucho extranjero, ¿no? Fortnite te ofenden en inglés. Sí, 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 o sea, yo tengo un amigo que aprendió mucho inglés jugando el Counter-Strike. Por eso les digo, ¿no? Que tal vez una forma así de practicar, o sea, sé que igual no es la más rigurosa ni nada de eso, pero pues a final de cuentas, pues es como, o sea, el problema es que más que un lugar donde encontrar la información, lo que necesitan es una persona o amigos que les puedan ayudar con eso, ¿no? O sea, si ustedes tienen de repente un amigo que sí sabe hablar inglés y se llevan muy bien, y pues sí, igual y tienen la confianza y todo, pues le dicen, oye, no, pues quiero practicar mi inglés, ¿no? Entonces, pues pónganse ahí a platicar o cosas así, ¿no?
Sí, pues sí, mira, eso no lo había pensado en Discord, yo creo que hay canales que están dedicados, y creo que sí he visto, ¿eh? O sea, no me lo había pensado, pero sí, creo que sí he visto que hay luego canales de Discord que están como que enfocados pues a aprender inglés, ¿no? Entonces, pues se conectan, y no sé qué dinámicas hagan en esos canales de Discord, pero supongo que es una forma de practicar también, o sea, la verdad, eso del inglés sí me lo agarras un poco en curva porque no, o sea, no es algo así teórico como tal, entonces pues, o sea, en general, o sea, tú quieres, o sea, los cursos en general de inglés por lo que valen la pena más que por los contenidos que en general lo que te vendan en los libros y cosas así, todo eso pues ya está en internet, o sea, eso no vale la pena. Lo que vale la pena pues es que pues vas y pues vas con un profesor que sabe inglés y pues te da chance o digamos tienes la oportunidad ahí de practicar, ¿no? Em, bueno, lo estaba diciendo, ¿no? Bueno, en caso de que no sepan inglés y quieran entrar a esta página, pues por ejemplo en Google Chrome, pues les permite traducir. Y lo que hace en esta página, ¿no? De Stanford es que te hace como una síntesis bastante sistemática, ¿no? Del tema, ¿no? Entonces, pues te empieza y se mete, no sé, desde la introducción histórica hasta de repente se empieza a meter a cosas pues como más de matemáticas en algunas entradas, de la filosofía, por ejemplo, bueno, lo único malo es... Pues sí, estaría genial, ¿eh? De hecho, pues si quieres la puedes publicar ahí en el Classroom. Por ejemplo, o sea, aquí si se dan cuenta, pues son formulitas, este, y de cosas de matemáticas. Y digo, si quieren investigar un tema de matemáticas, de filosofía, les recomiendo que chequen esta página y sobre todo porque al final van a tener, ay, si se dan cuenta es a medio larga, ¿no? Pero van a tener un montón de bibliografía, ¿no? Que es lo que les había dicho, que la otra vez que es como importante. Mm, a ver, vamos. O por ejemplo, en este caso de esta entrada, pues dije, miren, queremos este artículo. Y si ustedes lo buscan en Google, es ¿sí conocen a Alan Turing? ¿O han escuchado de Alan Turing alguna vez? Hay una película que creo que se llama El Código de Enigma, ¿no? Está buena la película, ¿no? Pero bueno, Alan Turing, aparte de lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial, digamos que hizo avances a la computación, hizo avances a las matemáticas, también hizo cosas interesantes en biología, o sea, este señor era muy bueno en todo lo que hacía, ¿no? Y en particular uno de los textos fundacionales, digamos, en todo este rollo de la filosofía de la inteligencia artificial es este texto, ¿no? Que es el de, bueno, Computing Machinery and Intelligence. Eh, con fecha especial de hoy. Ah, no entendí eso. O sea, este es un texto de Alan Turing en donde se empieza a discutir o que se empiezan a discutir cómo considerar que una inteligencia es, o bueno, más bien, como un robot, una máquina se puede considerar que es inteligente, ¿no? En este texto se plantea algo que hasta la fecha es, digamos, uno de los criterios más, no diría usados, pero sí como más conocidos, que es el test de Turing, ¿no? Que básicamente consiste en, tienes una persona eh, y que está hablando con un chatbot que es una máquina y pues el chatbot se tiene que hacer pasar por una persona. Entonces, si la máquina logra convencer a las personas de que es una persona real, entonces ha pasado el test de Turing, ¿no? Es como el criterio que propone este Turing para que sea inteligente. Pero bueno, un poco más allá de estas cuestiones, si dan cuenta, aquí tenemos el artículo y lo único que hice es, bueno, ese como es un texto muy famoso, tal cual, si ustedes agarran, copian el texto, bueno, el nombre del artículo y lo pegan en Google, aquí está, pues es la primerita que les aparece, ¿no? La primerita entrada que les aparece. Y pues aquí ya les da la opción de descarga. Pero, a ver, por ejemplo, yo aquí dije, pues yo ahora yo estoy buscando y de repente me encuentro este artículo, ¿no? Y si se dan cuenta, generalmente
Aquí tienen como esta cosa verdecita, que generalmente significa que está abierto, o sea que es para todo público. Y luego también pueden encontrar artículos que tengan como un candadito, ¿no? Se dan cuenta que tiene un candadito. Entonces si yo lo intento descargar, por ejemplo, ay, pues no me deja, ¿no? O sea, me pide que me cree una cuenta en la revista esta y pues luego, o sea, te cobran una suscripción o por artículo te cobran dinero. Entonces, para eso lo que se hace es, se busca este cosa, ¿no? Que se llama DOI. Ajá, exacto. Lo copias y buscas en Google, bueno, aquí ya la tenía abierta, pero nada más buscan SizeHub. Y pues entran aquí. Ay, pegan el DOI. Y pues si se dan cuenta, aquí ya tengo el artículo completo. No, este es un artículo que yo estoy revisando, ¿no? Porque digamos que en una materia me pidieron hacer una investigación, ¿no? Sobre un tema de cuántica. Y me puse a investigar de las interpretaciones de cuántica, ¿no? Entonces, ese, la verdad es un artículo que me gustó mucho, está muy bueno. Ya es viejito hasta eso, es del 55, imagínense. Ya desde esa época se planteaban esas preguntas, ¿no? Y por ejemplo, si se dan cuenta, este Mario Bunge es uno de los que yo había mencionado, ¿no? De filosofía de sistemáticas, ¿no? Que les dije que era el materialismo emergentista. Y pero pues el señor también era físico y pues sí se metía a cosas tal vez un poco más rudas, ¿no? de matemáticas. Pero bueno, al margen de todo eso, y bueno, ya que vieron más o menos cómo buscar un artículo con SizeHub, digamos que tenemos este otro caso, ¿no? De que dices, oye, no, pues ya tengo el artículo, tengo el PDF, pero híjole, está en inglés, ¿no? O híjole, resulta que está en francés, ¿no? Por ahí ya no pude encontrar, tenía por ahí un artículo en francés de un señor que se llama Bruno Latour, que pues digamos que necesitaba traducirlo, entonces hubiera servido también como ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo, aquí tenemos el artículo, ¿no? Lo voy a abrir. Y, y pues si se dan cuenta, pues ese es o sea, aquí tengo el PDF. Ah, les recomiendo que busquen este lector de PDF que se llama, ¿cómo se llama? Fox Reader, algo así. Sí, se llama Fox Reader. Porque, bueno, este tiene la peculiaridad de que, por ejemplo, tiene esta bocinita que te permite leer los textos, ¿no? Entonces, si tú la activas... 434 AM Turing. Downloaded from https://academic.org. Te deja, te deja leerlos, ¿no? Y les puedes aumentar la velocidad de lectura, el volumen y todo ese rollo. Entonces es como para... O sea, si ustedes tienen un libro en PDF, lo pueden convertir en audiolibro con esta cosa. Y bueno, bueno, también tiene otra cosita y es que te deja, digamos que subrayar los PDFs, ¿no? Por ejemplo, si yo lo pongo así, digo, esto me pareció interesante, lo puedo poner así, y luego también le puedo poner notitas y escribirle cositas, ¿no? Digo, esto es la verdad un lector que se me hace muy bueno. No es open source, digamos que tiene una versión de pago que tiene más cosas, pero la verdad esta es la versión gratuita y tiene muchísimas. Se llama Fox Reader. Se los escribo. Fox. Así se llama Fox. A ver, no alcanzo a ver. Foxit. Era Foxit. Foxit. ¿Sí era Foxit? Sí, Foxit Reader. Así se llama. No, así, Foxit Reader. Ahí les escribí el nombre. Pero bueno, más allá de este lector de PDFs, algo que pueden hacer si tienen Microsoft Office, lo que pueden intentar hacer es hacer esto. Lo abren con Word. Va a aparecer. Les van a aparecer unos mensajitos. Bueno, es que ahorita creo que no los van a ver. Pero bueno, les aparecen algunos mensajitos y les tienen que dar a aceptar. Creo que ándale. Y pues lo que te va a hacer, te va a pasar el texto completo pues a Word, ¿no?
Entonces aquí ya tienen el texto completo en Word, ¿no? El de Alan Turing. Y luego si se van a esta parte de revisar, traducciones. Ah, bueno, lo que tienen que hacer primero es guardar el texto, ¿eh? Lo tienen que guardar el PDF porque si no, no los va a dejar guardar. Y ahora sí, ya que lo guardaron, ahora sí van a traducir. Traducir documento. Y aquí se va a tardar unos minutitos a lo mucho. No es inmediato, pero este es un texto corto, entonces tampoco creo que se tarde mucho, ¿no? Ahí está. Si se dan cuenta, ya está en español. Entonces pueden traducir estos textos así. Hay una limitación con estos textos. Digamos que si son textos así de más de 50 páginas, lo que van a tener que hacer es como segmentarlo porque no te deja traducir documentos de más de 50 páginas de jalón. Entonces pues van a tener que estar copiando una parte y pegarle en otro de Word y lo traducen y así se van pedacito por pedacito, ¿no? Y bueno, eso creo que, bueno, eso ya es. Bueno, sí, aquí está el documento y ahí se dan cuenta, pues ya lo tradujo, ¿no? Y pues al final de cuentas lo que... Ay, se me cerró. Lo que pueden hacer es, lo intentan guardar. A ver, no. A ver, en un momento. Escritorio. ¿Dónde está esta cosa? Esperen, es que lo quiero guardar en un lugar donde sepa que está, ¿no? Aquí está. Encontré la carpeta, ¿no? Lo pueden guardar aquí y si lo guardan como PDF, se los abre ya como PDF. Y ahora un texto que originalmente lo tenían en inglés, ahora lo tienen en español y también lo pueden tener como audiolibro, ¿no? Propongo considerar la pregunta, ¿pueden pensar las máquinas? Esto debería comenzar con definiciones del significado de los términos máquina y pensar. Es para aumentar Las la definiciones pueden velocidad. enmarcarse de manera que reflejen en la medida de lo posible el uso normal de las palabras, pero esta actitud es peligrosa. Si el significado de las palabras... Pero bueno, ese sería como ahora sí que una forma que pueden hacer estos textos, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Podría repetirme cuál es el nombre de ese software? El que tienes ahí. Se llama Foxit Reader. Ahí lo escribí en el chat. Esta es la versión gratuita. Hay una versión de pago que la verdad no sé qué, o sea, supongo que tendrá más cosas. No sé cuáles tiene de más. Pero, o sea, creo que puedes combinar PDFs y cosas así. Pero, o sea, la verdad ya con esta versión está muy buena. Bueno. Y ahora terminamos antes de las 12. Ajá, exactamente. Exactamente. Lo que sí les digo, no, bueno, es que uno como programador luego que está medio traumado, cuando utilicen esas páginas, pues, o sea, que sean textos que sean, no sé, de un ensayo, cosas así, no hay problema, ¿no? Pero si son, no sé, documentos que sean su RFC o su IN o algo así, pues evítenlo subirlos a páginas de internet. O sea, igual luego es un poco paranoia mía, pero pues igual luego yo no me fío mucho. Y pues sí, pero si no, eviten subir o sea, documentos importantes a esas páginas, ¿no? Ahora, si es un texto, no sé, para un trabajo, para la escuela o algo que estén haciendo, pues no hay problema, ¿no? Pero bueno, entonces me salió un poco. Sí, o sea, para programar no necesitas, o sea, a menos de que quieras programar videojuegos, que ahí sí necesitas una tarjeta gráfica y un poco más de procesamiento.
Pero en general programar no es muy exigente, ¿eh? O sea, la verdad para programar no necesitas muchos recursos, o sea, no necesitas recursos computacionales ni nada. Casi, casi. O sea, de hecho, hay aplicaciones para celulares donde te deja programar en Python y en Java. La verdad no es muy cómodo. Hay una cosa, ¿no? De que hay unos que se llaman procesadores de código y hay otros que se llaman IDEs. Los IDEs son como entornos de trabajo que, digamos, te facilitan, te dan muchas funcionalidades para estar trabajando, para estar programando, y la verdad es muy cómodo trabajar con una IDE, sobre todo en proyectos que son medianamente grandes. Y hay otros que nada más son, les digo, procesadores de código, que pues, o sea, es como un blog de notas, tal cual, que pues nada, te deja compilar el código, pero pues no tiene funcionalidades extras, ¿no? Depende de lo que estés haciendo, pues igual te conviene más usar una IDE o igual un procesador de código. Pero pues a ver, depende de lo que estés haciendo, ¿no? En general, tanto las IDEs como los procesadores de código no son muy exigentes, entonces, o sea, si estás programando ya sea en Java, en Python, en C, C Sharp, C++, lo que sea, R inclusive, pues no, en principio no deberías de tener problema. Por ejemplo, los cursos esos que les enseñé de Princeton, mira, mira, aquí está. Es el programa que yo estaba haciendo. Que si se dan cuenta, o sea, son varias tareas que estaba entregando, pero pues no son muy, o sea, no son, nada son, o sea, hazte cuenta que este es como un blog de notas, que es texto plano, y pues nada, es lo que te da la funcionalidad es, por ejemplo, si yo quiero crear una nueva clase, aquí como que me da como un panel de opciones y le puedo poner más cositas, ¿no? Digo, ahí es de que tú más o menos sepas qué estás haciendo, ¿no? Pero digamos que esto, un procesador de código, por ejemplo, eh, em, Visual Code, aquí está. Por ejemplo, este es un procesador de código que se llama Visual Code. Y pues si te das cuenta, pues no tiene tantas cosas, ¿no? O sea, está como más peloncito. Pero pues sirven para lo mismo. Bueno. Pero pues sí, o sea, esos cursos que les puse de Princeton, la verdad están muy buenos para aprender computación en general. Y bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Algún comentario? ¿Una sugerencia? ¿No? ¿Ya todo bien? Bueno, entonces quedamos que la próxima sesión entonces va a ser el viernes a las 9. Si no, de 9 a 11 quedamos, ¿no? Ajá, o sea, depende porque, por ejemplo, los documentos en Google, o sea, si es una página la puedes traducir, pero si es un PDF ya no está tan fácil de traducir, entonces por eso yo les digo, lo pueden abrir en Word y en Word ya los traduce directamente. Bueno, si ya es todo, entonces yo creo que eso ya fue todo por hoy. Ay, ya nos vemos el próximo viernes, ¿no? Sí, buenas noches también. Voy a subir el material ahorita, ¿no? Bueno, los links y todo eso de los cursos, ¿va?